Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo 5 presentando el tema de parásitos protozoarios, sanguíneos y de tejido. Estos parásitos tienen la característica general que son capaces de infectar y reproducirse en tejidos profundos y células del hospedero, así como colonizar el torrente sanguíneo. Cabe destacar que los parásitos no son ni virus, ni bacterias, ni hongos. El equipo 5 está integrado por Pedro Javier Priego Pérez, Sara Isabel Villalobos Montejo, Briana Córdoba Llanes, Cassandra Mondragón Pérez y Sara Ley del Valle Zapata. La asignatura correspondiente es Bases de Microbiología impartida por la docente Rebeca Hernández Martínez, cursando la carrera de licenciatura en Enfermería en el segundo semestre Grupo A del turno matutino, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, de la División Académica de Ciencias de la Salud. El primer parásito que revisaremos es Leishmania. Dentro de sus generalidades es que son protozoario hemoflagelado, es decir, que son microorganismos unicelulares que se mueven en la sangre. Existen dos subgéneros, Leishmania y Viania, con hasta 20 especies de parásitos heteroxénicos, es decir, que requieren más de un hospedador para cumplir su ciclo biológico. Es intracelular obligado, no puede vivir fuera de las células. Tiene formas de amastigota, que es la forma inicial, o la forma reproductiva, y de forma ovalada, que no posee flagelos, de 1.5 a 4 micras y se encuentra en su hospedador. La promastigota es intracelular por poco tiempo y es su forma infecciosa. Se encuentra en su reservorio y posee flagelos. Y la tripomastigota, que se encuentra en la sangre y es la forma alargada y mide 20 micras. Dentro de sus especies que producen enfermedad en el ser humano se encuentran Leishmania donovani, Leishmania tropica y Leishmania brasiliensis. Requiere de un vector, el Phlebutomus en Europa y el Luxomia en América, que son dos clases de mosquito, y un mamífero, que es el ser humano, pero puede ser un perro, un gato, una vaca o cualquier otro animal de sangre caliente que lo ayude para cumplir su ciclo vital. Leishmania. Clasificación. Reino, protista. Filo, Eugenozoa. Clase, Kinetoplastea. Orden, Trypanosomatidae. Familia, Trypanosomatidae. Género, Leishmania. Los microorganismos pertenecientes al género Leishmania son parásitos intracelulares obligados. Las características morfológicas de los protozoos del género Leishmania corresponden a dos formas parasitarias que adoptan según su ciclo de vida. En la fase promastigote se encuentra en la saliva de los flebotomos infectados, es decir, puede ser un vector por mosquito. De ahí, la infección inicia en el humano tras la picadura del flebotomo. En esta fase miden entre 12 y 20 micras, tienen una forma larga y fina, disponen de un flagelo libre, como también contienen un núcleo en la parte media del cuerpo. Por delante del núcleo se encuentran el kinetoplasto, que es una región de la mitocondria donde se localiza el ADN mitocondrial. El kinetoplasto está conectado con el cuerpo basal del que emerge el flagelo, como se aprecia en la imagen de aquí abajito. Al lado tenemos a la forma amastigote,
cuando una vez que se inyectan los promastigotes en la piel pierden los flagelos. Su forma de amastigote les ayuda a evitar la respuesta inmunitaria del hospedador. Vemos que conserva el núcleo, el kinetoplasto, el cuerpo basal, pero ya no del flagelo. Se adhieren a los macrófagos de forma intracelular. Son inmóviles, miden entre 2.5 y 3.5 micras y se dividen por fisión binaria. El ciclo vital de este protozoario sanguíneo en el ser humano empieza desde que éste está en contacto con un principal vector. En este caso es una mosca llamada flebótomos o conocida como la mosca de los arenales. Esta mosca se alimenta de la sangre inyectando promastigotes en la piel por medio de una picadura. Como ya sabemos, nuestro cuerpo al estar en contacto con partículas extrañas activa lo que es nuestro sistema inmune, dando lugar a los macrófagos. Estos macrófagos fagocitan los promastigotes, pero estos promastigotes no son destruidos como tal, ya que se transforman en una nueva estructura que son los amastigotes, y estos amastigotes se multiplican dentro de esta célula por medio de una reproducción asexual o fisión binaria. Cuando estos se multiplican y se van multiplicando y así sucesivamente, rompen lo que es la célula y estos son liberados y pueden ir al torrente sanguíneo, causando así las patologías y daño en el ser humano. Otro ciclo que tenemos aquí, que son las flechas que están en rojo, son el ciclo que tiene nuestra mosca flebótomos. Esta mosca previamente está pues sana, se podría decir. Ella se alimenta de la sangre de animales previamente contaminados de este parásito. Esta ingiere las células parasitarias y estas células se van en el tracto digestivo y es allí donde se convierten en promastigotes. Después, estos promastigotes suben al intestino medio y migran a la probóscide, es decir, esta probóscide es el pico que tienen estas moscas. Por lo tanto, si esta mosca pica a otro animal, a un ser humano, pues obviamente lo infecta de estas células parasitarias. Como podemos ver aquí la diferencia que tiene en el estadio de un ser humano y en el estadio que tiene él. En el ser humano empieza en el estadio promastigote y cuando esta mosca todavía no está infectada empieza en el estadio mastigote, viceversa. Otro punto muy importante aquí es los factores de virulencia que esta tiene. La leishmania tiene determinantes invasivos o evasivos. Esto quiere decir que son sus maneras de protegerse, sin embargo no causan el daño aún, como lo puede ser el glucosofatidil inositol, el glucosil fosfolípidos, liposfosfoglicanos, prostofosfoglicanos, glicoproteína GP63, proteasas de cisteína, histoninas y ATPasas. En estas que están abajo son los determinantes patogénicos que causan inmunopatología, es decir, que causan la enfermedad como tal, y como ellos podemos ver que son sus proteínas de citoesqueleto, las chaperonas, proteínas ribosomales, nucleosomas y proteosomas. Estos son los factores que tienen ellos de virulencia. Y aquí podemos ver ejemplo de los macrófagos cuando se están reproduciendo los amastigotes dentro de ellos. Ahora vamos a hablar de las enfermedades clínicas que son producidas por Leishmania. Vamos a tomar en cuenta que son 3 las especies de Leishmania que producen enfermedad en el ser humano. La primera es Leishmania donovani, la segunda es Leishmania tropica y la tercera Leishmania brasiliensis. Estas 3 son las que producen enfermedades clínicas en el ser humano. Vamos a hablar primero de Leishmania donovani. Leishmania donovani es la causa del calazar clásico o de la Leishmania visceral y fiebre dum-dum. Esta aparece con frecuencia en unos 500,000 casos anuales. Ahora, el periodo de incubación de leishmaniosis visceral puede variar entre semanas y hasta un año y presenta aparición gradual de fiebre, diarrea y anemia.
Cuando los organismos proliferan e invaden las células del hígado y el vaso, se produce un aumento en el tamaño de los órganos y estos presentan adelgazamiento y degeneración. También es posible que ocasionen lesiones renales por invasión de las células glomerulares. Ahora, en ausencia del tratamiento, la leishmaniosis visceral puede evolucionar hacia un cuadro fulminante que produzca la enfermedad en pocas semanas del paciente. Conduce al fallecimiento del paciente al cabo de 1 o 2 años. Por eso es importante realizar el diagnóstico a tiempo. Ahora bien, ¿cuál es el tipo de diagnóstico? En la fase de amastigote se puede demostrar en la biopsia tisular, pero como marcamos en las diapositivas, el cultivo de muestras de sangre, médula ósea y otros tejidos revela la presencia de la fase promastigote y por supuesto también se dispone de pruebas serológicas. Ahora bien, el tratamiento. Hasta hace poco tiempo se usaba la estivogluconato, pero ahora esta forma de tratamiento se asociaba a una cierta toxicidad y no obtenía resultados satisfactorios de manera uniforme, por lo que ahora el fármaco oral es miltefosina y este está asociado a un logro, a éxito en los últimos 3 a 5 años. Este fármaco es el tratamiento de elección en sujetos inmunocompetentes de todas las edades. Y ahora bien, otros alternativos engloban la adición de allopurinol o el tratamiento con pentamidina o anfotericina B. El tratamiento rápido de las infecciones en el ser humano y el control del reservorio de los insectos que funcionan como vectores ayudan a eliminar la transmisión de esta enfermedad. Ahora hablemos de Leishmania trópica. Esta se encuentra distribuida en muchas regiones de Asia, África, Europa, Mediterránea y el sur de la antigua Unión Soviética. El periodo de incubación tras la picadura del flebotomo puede variar entre 2 semanas y 2 meses hasta que aparezca el primer signo, una pápula roja en el lugar donde se alimentó el insecto. Esta es conocida como leishmaniasis cutánea. La lesión produce prurito intenso, aumento de tamaño y se úlcera. La lesión puede cicatrizar en ausencia de tratamiento en cuestión de meses. Ahora bien, ¿cuál es el diagnóstico? La demostración de amastigotes en extensiones teñidas adecuadamente de preparaciones obtenidas por contacto y el cultivo del tejido ulcerado son los métodos de laboratorio para establecer el diagnóstico. Por supuesto, de igual manera se dispone de pruebas serológicas, aunque recientemente se han introducido sondas de ácido desoxirribonucleico para el examen directo de las lesiones cutáneas. El tratamiento, el fármaco de elección es estivogluconato y como alternativa se ha empleado la aplicación directa del calor a la lesión. Recientemente se demuestra la eficacia del fluconazol y la miltefosina. Ahora nos falta la Leishmania brasiliensis. Este microorganismo produce la leishmaniosis mucocutánea. Se encuentra distribuida desde la península de Yucatán hasta Centroamérica y Sudamérica. El periodo de incubación y las úlceras causadas por este microorganismo son semejantes a los descritos en leishmaniasis trópica y la púpula tarda en aparecer semanas o hasta meses. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia esencial de esta presentación clínica es la afectación y la destrucción de las membranas mucosas y de las estructuras tisulares relacionadas. Claro, su diagnóstico temprano son las pruebas diagnósticas. Se comprueba la presencia de los organismos en las úlceras o en cultivo de tejidos y también se llevan a cabo pruebas serológicas. En cuanto a su tratamiento, hablamos de que el fármaco de elección es estivogluconato y como alternativa se puede emplear anfotericina B.
Al igual que en las restantes infecciones por leishmanias, los mosquiteros, las prendas de vestir y protectores, los repelentes de los insectos y el tratamiento inmediato son para la prevención. El segundo parásito que revisaremos es Trypanosoma. Dentro de sus generalidades es que es un protozoario hemoflagelado, que es un organismo microscópico unicelular que se mueve en la sangre. Es obligado intracelular, no puede vivir fuera de la célula. Dentro de las especies que generan enfermedad encontramos la Trypanosoma brucei gambiense, la Trypanosoma brucei rhodesiense y la Trypanosoma cruzi. Dentro de sus formas a lo largo de su ciclo vital está la amastigote, que es una forma esférica intracelular, donde se origina el flagelo y mide de 2 a 3 micras. También encontramos la epimastigote, que es la forma alargada extracelular y mide de 20 a 25 micras. Y también encontramos la tripomastigote, que es una forma alargada de 15 a 30 micras y requiere de un factor, en este caso es la mosca tsetse, y un mamífero, que es el ser humano, para cumplir su ciclo vital. Trypanosoma. Clasificación. Reino, protista. Filo, Euglenozoa. Clase, Kinetoplastea. Orden, Trypanosomatida. Género, Trypanosoma. Los tripanosomas son parásitos intracelulares hemoflagelados. En esta ocasión les hablaré del Trypanosoma brucei gambiense. Este microorganismo tiene su fase infecciosa en la fase tripomastigote. Actúa como vector de la mosca tsetse, ya que están presentes en sus glándulas salivales. En este estadio posee un flagelo libre y una membrana ondulante a lo largo del cuerpo. Su estructura es fusiforme, es decir, alargadas y con las extremidades más estrechas que el centro. Miden una longitud de 20 micras, poseen un núcleo central vesiculoso. Los tripomastigotes entran en la herida, llegan a la sangre donde se reproducen. También lo hacen en la linfa y el líquido cefalorraquídeo mediante la fisión binaria o longitudinal. Y una vez que este microorganismo migra después a las glándulas salivales, donde se da la fase epimastigote, van con un flagelo libre, una membrana ondulante, pero solo parcial, es decir, un poco más corta. Tiene la forma fusiforme, posee el núcleo voluminoso. Este experimenta una nueva reproducción y se convierte de nuevo en la fase tripomastigote infecciosa. El ciclo de vida del tripanosoma en el ser humano se inicia cuando el insecto vector, en este caso llamado triatomino o chinche besucona, pica al ser humano o a cualquier otro mamífero y posteriormente defeca en él. El parásito fue depositado junto con las heces en forma de tripomastigota metacíclico. Este puede penetrar en el nuevo hospedero a través de la herida o atravesando las membranas mucosas con ayuda del flagelo. También pueden penetrar por los rasguños y heridas que se producen al hospedero al rascarse. La superficie celular del hospedero contiene algunas macromoléculas, entre ellas laminina, fibronectina y sulfato de heparina, las cuales son esenciales para permitir la adhesión del parásito y para el proceso de invasión celular. Cuando el parásito penetra las células del hospedero, experimenta una reducción del flagelo y se transforma en amastigota. En ese lugar inicia la reproducción asexual a través de fisión binaria. Tras varias reproducciones se ha originado una gran cantidad de amastigotas. Posteriormente se transforman nuevamente en tripomastigotas y ocurre la lisis celular. Los tripomastigotas se han salido
que han salido liberados de esta célula penetran en otras células nuevas, infectando y repitiendo el ciclo reproductivo. Ahora bien, en el ciclo del insecto ocurre cuando un insecto vector, que generalmente es un insecto triatomino, ingiere la sangre de un ser humano o cualquier otro mamífero infectado. Algunos tripomastigotas son ingeridos también. Cuando los parásitos alcanzan en el intestino del insecto, se transforman en epimastigotas, las cuales pueden reproducirse por mitosis, constituyendo la segunda fase reproductiva. Transcurridos entre los días 15 y un mes, los parásitos migran al recto del insecto y se transforman en tripomastigotas metacíclicos. Más tarde, cuando el insecto se alimenta nuevamente y defeque, los tripomastigotas serán depositados juntos con las heces y comenzará nuevamente el ciclo. Hablemos de las enfermedades clínicas causadas por Trypanosoma. Este microorganismo, o más bien esta especie, puede causar dos enfermedades en el ser humano: la enfermedad del sueño y la enfermedad de Chagas. La primera mencionada es ocasionada por dos microorganismos, Trypanosoma bruceigambiens y Trypanosoma brucei-rhodiens, mientras que la enfermedad de Chagas es ocasionada por Trypanosoma cruzi. Hablemos del diagnóstico de los primeros dos microorganismos. Estos se pueden demostrar en las extensiones sanguíneas finas y gruesas, en las preparaciones de sangre anticoagulada y concentrada, en los aspirados de ganglios linfáticos y en el líquido cefalorraquídeo concentrado. Igual pueden ser útiles los métodos que son para concentrar los parásitos en la sangre, en los cuales se incluyen la centrifugación de muestras heparinizadas y la cromatografía de intercambio iónico. De igual manera, las pruebas serológicas. En su tratamiento podemos ver que en las fases agudas de la enfermedad el fármaco de elección es suramina y como alternativa se puede emplear pentamidina, como vemos en la diapositiva. Recientemente se ha introducido la DL-alfa difluorometilornitina, que parece prometedora para tratar todas las formas de esta enfermedad. Ahora, en prevención, los métodos más importantes son el control de los lugares donde se crían las moscas mediante la eliminación de los arbustos, el uso de insecticidas y el tratamiento de los casos humanos puede reducir mucho la transmisión a las moscas. De igual manera, ahora de la Trypanosoma brucei-rhodiens, se aplica el protocolo terapéutico en el caso de el Gambiens, con tratamiento precoz de las manifestaciones neurológicas más rápidas. Ahora bien, mientras hablando de Trypanosoma cruzi, su enfermedad es la enfermedad de Chagas. Este está ampliamente distribuido tanto en los reducidos como en una amplia gama de reservorios animales en todo el continente americano. Concentrémonos en la enfermedad. La enfermedad del ser humano es más frecuente en los niños del continente americano, donde existen unos 12 millones de personas afectadas por esta entidad. Ahora bien, la enfermedad de Chagas puede cursar sin síntomas o bien producir un cuadro agudo o crónico. Uno de los primeros síntomas es el desarrollo de un área eritematosa e indurada en el sitio de la picadura por la chinche, llamada chagoma. La infección aguda se caracteriza también por fiebre, escalofríos, malestar general, mialgias y astenia. Pueden existir parásitos en la sangre durante la fase aguda, sin embargo son escasos en los pacientes mayores de 1 año de edad. La enfermedad de Chaga crónica se caracteriza por hepatosplenomegalia, miocarditis e hipertrofia del esófago y el colon, como consecuencia de la destrucción de las células nerviosas y otros tejidos encargados de controlar el tamaño de estos órganos. Su diagnóstico puede ser demostrado en las extensiones sanguíneas finas y gruesas. Conforme progresa la infección, los organismos dejan el torrente sanguíneo y es más difícil hallarlos, por lo que las biopsias de ganglios linfáticos, hígado, vaso o médula ósea pueden mostrar la fase amastigote. Ahora, las técnicas de ampliación genética, como la reacción a cadenas de la polimerasa, se han empleado para detectar el organismo en la sangre. No se dispone ampliamente de estas técnicas
y no se han adaptado por su uso en zonas endémicas, pero funciona el hemocultivo en animales de laboratorio o las pruebas serológicas. El tratamiento de la enfermedad de Chagas está limitada por falta de fármacos seguros, pero el fármaco de elección es Nifurtimox. Aunque tiene cierta actividad en la fase aguda de la enfermedad, resulta poco efectivo contra los amastigotes tisulares y provoca varios efectos secundarios. O bien se utiliza como alternativa al lopurinol y benzimidazol o un derivado de imidazol. El último parásito que revisaremos es Toxoplasma gondii. Dentro de sus generalidades es que es un parásito protozoario coccidiano del filo Aplicomplexa. Es obligado intracelular, es decir, no puede vivir fuera de la célula y en ella misma se reproduce. Tiene generalmente una forma arqueada en su extremidad redondeada y la otra un poco deshilachada. Mide de 5 a 7 micras de longitud y de 3 a 4 de ancho. Se presenta en tres formas: el ooquiste, que es la forma ovalada y es la forma infectante, que se encuentra mayormente en las heces de los gatos. También tiene una forma de quiste tisular que se desarrolla en las células del huésped, pudiendo ser las cardíacas, las musculares o cualquier otra. Y sus características es que son muy resistentes. Y la forma de taquizoitos, que es la forma de media luna y es la forma invasora del parásito. Penetra dentro de las células del huésped y genera los quistes. Dentro de sus principales reservorios está el gato doméstico y los felinos, pero igual infecta a animales de sangre caliente y por último hace llegar a los humanos, en donde produce enfermedad. Toxoplasma. Clasificación. Reino, protista. Filo, apicomplexa. Clase, conoidacida. Orden, Eucocidaria. Familia, Sarcosistidae. Género, Toxoplasma. Especie, Toxoplasma gondii. Toxoplasma es un parásito coccidio típico intracelular. Sus fases morfológicas se describen a partir del ovoquiste. El gato doméstico común y otros felinos son reservorios esenciales de Toxoplasma gondii. Estos los eliminan a través de sus heces fecales en forma ovoidal, donde maduran en el medio externo para formarse en quistes infecciosos. Miden de 10 a 12 micras, contienen 12 esporoquistes, cada uno con 4 esporozoitos. A partir del ovoquiste se desarrollan algunas formas infecciosas, como lo son los trofozoitos, que aparecen como cuerpos delgados llamados taquizoitos. Estas formas se multiplican y son responsables tanto de la infección inicial como la del daño tisular. Sus cuerpos son semilunares delgados, miden 3 micras por 6 de forma oval. Vemos que en la esquina de la diapositiva se puede apreciar esta imagen que describe lo siguiente: un extremo agudizado y otro redondeado. Se dice que se multiplican por división binaria. Asimismo, se observan formas más cortas de crecimiento lento, denominadas bradizoitos, que producen quistes en las infecciones crónicas. Miden de 1.5 micras por 7.0. Su morfología es semejante a la de los taquizoitos. El ciclo vital del toxoplasma se divide en dos partes: un ciclo sexual que ocurre por gametogenia en las células epiteliales del intestino delgado del gato, que es el hospedero definitivo,
y de algunos otros felinos, y un ciclo asexual que ocurre en los tejidos extraintestinales de los felinos y de otros huéspedes, incluido el hombre, que es el hospedero intermediario. En el ciclo sexual, el gato se infecta al ingerir animales, ya sean roedores o aves, portadores de oquistes, o bien vegetales contaminados de oquistes. En los enteroquistes, los parásitos se diferencian en microgametos masculinos y femeninos, cuya fecundación da origen a la formación de un oquiste diploide, y no esporulado, que se elimina con las deyecciones. Millones de oquistes formados por 2 esporoquistes, cada uno de ellos con 4 esporozoitos, se excretan así en el transcurso de las 3 semanas siguientes a la primera infección del gato. En el medio exterior, una esporulación de 1 a 5 días lo hace infectante. La gran resistencia de la pared del oquiste permite al parásito sobrevivir más de un año en el suelo cuando las condiciones de humedad y temperatura son favorables. El medio telúrico se convierte entonces en una fuente de contaminación para el hombre y los animales. En el ciclo asexual, la infección humana y animal resulta de la ingestión de oquistes maduros procedentes de las materias fecales del gato o de otras formas quísticas presentes en los tejidos de otros animales, cuyas carnes son ingeridas crudas o mal cocidas por los hospederos intermediarios, en los que ocurren invasiones extraintestinales, llevándose a cabo un ciclo incompleto de reproducción. En estos casos existe inicialmente una infección aguda con reproducción intracelular de los taquizoitos. Cuando el hospedero desarrolla inmunidad, la infección se hace crónica y se forman verdaderos quistes con los bradizoitos. Es necesario aclarar que el gato también se considera como un hospedero intermediario con un ciclo parasitario tisular, extraentérico y asexual que ocurre de modo simultáneo con la fase enteroepitelial del intestino delgado del gato. Ahora hablemos de las enfermedades clínicas que ocasiona toxoplasma. La infección del ser humano por Toxoplasma gondii está muy difundida. Sin embargo, está cada vez más claro y más demostrado que en individuos inmunodeprimidos son los que tienen mayor riesgo de presentar manifestaciones graves. Ahora, la enfermedad es toxoplasmosis. La mayoría de las infecciones por este microorganismo son benignas y asintomáticas, es decir, no presentan síntomas. Y los síntomas tan solo aparecen cuando los parásitos pasan de la sangre a los tejidos, donde se convierten en forma intracelulares. De esta manera es que se puede lograr un diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Son sumamente necesarias las pruebas serológicas y el diagnóstico de la infección activa aguda se establece por aumento de los títulos de anticuerpos en muestras seriadas de sangre, puesto que la exposición al organismo es común. El aumento de los títulos resulta esencial para diferenciar entre infección activa aguda y la infección previa asintomática o crónica. La demostración de la presencia de forma trozozoitos y quistes de toxoplasma en los tejidos y líquidos corporales representa el método diagnóstico definitivo. Ahora bien, hablemos de su tratamiento. El tratamiento de la toxoplasmosis depende de la naturaleza del proceso infeccioso y de la competencia inmunitaria del anfitrión, puesto que las infecciones semejantes a mononucleosis en anfitriones sanos se resuelven espontáneamente y no requieren ningún tratamiento específico, pero por el contrario es necesario tratar la infección diseminada del sistema nervioso central en individuos inmunodeprimidos. Con anterioridad a la epidemiología, los pacientes inmunodeprimidos aquejados de toxoplasmosis recibían tratamientos durante de 4 a un máximo de 6 semanas. En este contexto, la interrupción del tratamiento de entre las 4 y 6 semanas se asocia a una tasa de recidivis del 25%. Estos pacientes actualmente son tratados con un régimen inicial de pirimetamina y sulfadiazina a dosis altas, muy altas, y posteriormente se continúa con dosis más bajas de ambos fármacos durante un periodo indefinido. Aunque la combinación de pirimetamina y sulfadiazina representa el régimen de elección, su toxicidad puede exigir el cambio de fármacos alternativos, pueden ser muy fuertes y representar problemas mayores en el cuadro clínico.
por lo que la combinación de clindamicina y primetamina constituye la alternativa mejor estudiada. Es difícil tratar las infecciones que ocurren durante el primer trimestre del embarazo. En este caso, dada la teratogenicidad de primetamina en los animales de laboratorio, se han empleado tanto clindamicina como espiramicina con resultados aparentemente satisfactorios. Al parecer, espiramicina no es eficaz frente a tratamientos de toxoplasmosis en individuos inmunodeprimidos. El fármaco cotrimazol, que se utiliza también como profilaxis frente a las infecciones por otro microorganismo, parece ser eficaz para prevenir las infecciones por este microorganismo. Ahora bien, si hablamos de medidas de prevención en las mujeres embarazadas y en los anfitriones inmunodeprimidos, deben incluir evitar el consumo y la manipulación de carnes crudas o poco hechas y evitar el contacto con heces de gatos.